¿Estamos todos del otro lado también? Sí, profe, Esto es acá una estamos. clase de enteroparasitosis y de resistencia. No sé si alguno de ustedes hace trekking, vieron que llega un momento que, yo no hago trekking, yo a veces salgo a caminar, pero no hago trekking. Pero viste que llega un momento que estás tan cansado que ya no es una cuestión física, es una cuestión mental. Decís, tengo que llegar y vas. Es así como la guardia de 24 horas. Pones reloj de arena y en algún momento sabes que termina. Pero hay una cuestión mental que facilita la resistencia, mucho más allá de lo físico. Bueno, seguimos entonces con los helmintos. ¿Están viendo la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, profe, se ve bien. Genial. Bueno, los helmintos son otro tipo de parásitos que tienen la particularidad de ser multicelulares. Es decir, ya no son una sola célula como los protozoarios, sino que son muchas células organizadas que si bien no llegan a formar órganos, ni tejidos, ni sistemas, sí se constituyen como microorganismos pluricelulares. Algunos son pequeños, miden algunos milímetros y otros miden muchos metros. Por ejemplo, las tenias miden 10 metros, 8 metros, bien, y otros miden 10, 15 milímetros o un par de centímetros, pero pueden ser visibles a simple vista, a diferencia de los protozoarios que son microscópicos. ¿Sí? Dentro de los helmintos tenemos dos grandes grupos, los platelmintos y los nematodes. Los platelmintos son aplanados, ¿sí? Platelmintos son aplanados, ahí se me perdió el cursor, y se clasifican en cestodes y trematodes. Los cestodes tienen la particularidad de que son segmentados y tienen distintos mecanismos de fijación. Los eucestodes se fijan con ventosas y los cotilodas se fijan con bótrides, que son otros elementos de fijación. Y los trematodes tienen la particularidad de que son indivisos. Bien, dentro de los trematodes encontramos a esquistosoma y a fasciola. Fasciola la vamos a ver cuando veamos zoonosis endémicas, y esquistosoma no vamos a llegar a verlo porque produce, perdón, no es endémico en nuestro país, no tenemos casos autóctonos en nuestro país, entonces, digamos, por una cuestión de corte de contenidos, de cantidad de temas y cantidad de días de clase, lo vamos a omitir. Dentro de los nematodes, ¿sí? Los nematodes son cilíndricos, son indivisos y se clasifican en fasmidios y afasmidios. El fasmidio es un órgano receptor que cuando está presente los microorganismos pertenecen al grupo de los fasmidios, y acá entran todos los geohelmintos, Ascaris, Toxocaras, Tronchiloides, Ancylostoma y Necator americano, y entran también otros nematodes como los oxiuros y las filarias. Y los afasmidios, que no tienen este quimioreceptor, involucran a Trichuris trichura y Trichinella, agente etiológico de la triquinosis, que la vamos a ver también más adelante. Entonces, ¿cuáles son los nematelmintos que vamos a ver hoy? Ascaris lumbricoides, Strongyloides, Stercoralis, Ancylostoma y Necator, que tienen la particularidad de ser geohelmintos, es decir, que parte de su desarrollo lo van a completar en el suelo, en la tierra. Y además vamos a ver Enterobius vermicularis, que es un nematelminto que provoca una parasitosis familiar. Dijimos que los nematodes tenían un cuerpo cilíndrico, sin metámeras, tienen sexos separados, por lo tanto tienen una reproducción sexuada, se diferencian en macho y hembra y copulan y se reproducen. Pasan por los estadios vitales de huevo, larva y adulto. Pueden hacer ciclos biológicos directos o pueden hacer ciclos biológicos indirectos cuando tienen dos o más hospedadores. Y recuerden que cuando tienen distintos hospedadores, vamos a denominar hospedador definitivo a aquel parásito, aquel hospedador que aloje el parásito en estadio adulto, y vamos a denominar hospedador intermediario al que aloje el estadio larvario del parásito. Y otra cuestión importante. Imagínense que esto es un triángulo unidireccional donde en una punta tenemos los huevos,
en otra punta tenemos las larvas y en otra punta tenemos los adultos. Del huevo se desarrolla la larva desarrolla al adulto y el adulto pone los huevos, pero tiene una sola dirección posible este circuito. Entonces, si yo soy un hospedador intermediario y voy a alojar el parásito en estadio larvario, el elemento infectante tiene que ser el huevo, ¿sí? Porque me infecto con el huevo y desarrollo la larva. A su vez, el hospedador definitivo va a ser determinado por quién aloje el parásito en estadio adulto, pero para alojar el parásito adulto tiene que haberse infectado con la larva. Si se infecta con la larva y desarrolla el adulto. Bien, usen esto como una mnemotecnia de origen práctica, lógica, ¿sí? Para recordar quiénes son los hospedadores y cuál es el elemento infectante para cada hospedador. Los nematodes tienen un celoma, ¿sí? Que es el espacio del parénquima, ¿no? Que aloja un tubo digestivo completo, tienen boca, esófago, ano, ¿bien? Entonces se alimentan por consumo de sustancias libres o por listólisis o laceración de los tejidos. ¿Sí? Recuerden que en este grupo se encuentran los geolmintos, que involucran las especies de Ascaris, Strongyloides, Ancylostoma y Necator, y son los geolmintos aquellos que van a cumplir parte de su ciclo biológico en la tierra, en el suelo, siempre que el suelo sea arenoso, un suelo blando, y la temperatura ambiente oscile los 25-30 grados. Bien, necesitan climas más bien tropicales, por lo tanto van a ser endémicas en las provincias del norte y del litoral de nuestro país. El primero que vamos a ver dentro de este grupo de helmintos nematodes no segmentados, ¿sí? Cilíndricos no segmentados, recuerden que están acá. Los primeros que vamos a ver son estos. ¿Sí? Y estos tienen la particularidad de ser nematodes, por lo tanto son cilíndricos y son no segmentados. Acá yo también renové el mate. Bueno, los nematodes, perdón, el Enterobius verbicularis es, junto con Ascaris y con Giardia, está en el top 10, no en el top 10, no es el top 10, en el top 10, sino están en el podio de las enteroparasitosis más frecuentes. ¿Qué características tiene el Enterobius? Primero tiene dos nombres, ¿sí? Se llama Enterobius verbicularis, pero la gente lo conoce como Xiuro, ¿sí? Los dos nombres son válidos y están en la literatura. Es un helminto nematode pequeño, filiforme, es como si fuera una pestaña blanquecina que mide aproximadamente 10 milímetros. Se reproduce por vía sexual y la hembra va a poner los huevos en los márgenes del ano. Vamos a contar un poquitito cómo es el ciclo biológico para que ustedes entiendan cómo se adquiere. Tiene una alta prevalencia, entre el 50 y 60%, es decir, es súper frecuente. Y la otra característica que tiene es que es una parasitosis familiar. ¿Qué es lo que sucede? Uno se infecta cuando ingiere el huevo, porque es un helminto, entonces tienen huevos, el huevo con la larva en su interior. Es un huevo larvado. ¿Sí? Se ingiere el huevo larvado, ingresa al intestino, en el intestino desenvagina las envolturas ovulares, la larva queda libre, se diferencia en macho y hembra, ya una vez que se diferencian sexualmente se consideran adultos, se produce la cópula, el macho es eliminado con las heces y la hembra queda adherida, tiene una boca trilabiada, es decir, con 3 labios que hacen a las veces de una, como si fueran una ventosa que les permite adherirse a la mucosa intestinal. Entonces se empiezan a llenar, se adhieren a la mucosa intestinal y se empiezan a llenar de huevos en el útero y una vez que los huevos maduran, el útero va creciendo
y ocupa tanto lugar. ¿Vieron cuando ustedes inflan un globo y lo inflan tanto que se borra el cuello del globo y ya no lo pueden atar? ¿Bien? ¿Les pasó alguna vez que no lo pueden atar y cuando se lo sacan así para tratar de atar, se escapa y se desinfla? Bueno, lo mismo le pasa a la hembra de Enterobius. Se infla tanto que pierde el cuello y ya no se puede adherir a la mucosa intestinal, queda libre en la mucosa del intestino, es arrastrada por el peristaltismo hasta los márgenes del ano, y en los márgenes del ano eclosiona y deja todos los huevos en los márgenes anales, ¿sí? Adheridos al ano con un magma gelatinoso. Eso produce una reacción inflamatoria local, ¿sí? Esto generalmente ocurre durante las horas de la noche, durante el descanso nocturno del paciente, y una vez que los huevos quedan en los márgenes del ano, entre 4 y 6 horas después ya son maduros y son infectantes. ¿Qué es lo que pasa? Esa irritación local produce prurito. Ese es el paciente, generalmente afecta inicialmente a los niños. El paciente está dormido y se rasca. ¿Sí? Por supuesto que tiene un muy mal descanso nocturno porque se despierta un montón de veces, puede tener bruxismo, que le china los dientes, se mueve un montón porque está molesto, tiene algo ahí en el ano que le está molestando y no lo deja dormir. Se rasca o a la mañana siguiente se levanta y se cambia la ropa interior y queda con todos los huevos en las manos, ¿sí? Se levanta, se hace una tostada, se lleva la mano a la boca, se pone a jugar con los juguetes que comparte con el hermanito, va y le da un beso a la mamá, le agarra la cabeza, ay mami, buen día, le da un beso. Bueno, regó de huevos todo el entorno doméstico, ¿sí? Ya a esta altura contaminó la ropa de cama, la ropa propia, los juguetes que comparte con el hermanito, la mesa del desayuno, la mamá y el papá. Entonces esto se constituye en una parasitosis familiar. Los huevos no salen en la materia fecal, sino que quedan adheridos a los márgenes del ano. Entonces, el elemento infectante es el huevo con una larva infectante. La vía es digestiva, pero el principal mecanismo de transmisión es el ciclo ano-mano-boca o la contaminación de fomites. ¿Sí? Es la contaminación de la ropa de cama, el picaporte, todas esas cosas. Puede haber otras formas de infección por retroinfección, por ejemplo, o por autoinfección interna, digamos, los huevos eclosionan en los márgenes del ano y la larva migra de manera retrógrada y vuelve al intestino. Eso puede suceder también, pero lo más frecuente es la contaminación por fomites o el ciclo ano-mano-boca. Desde el punto de vista epidemiológico, es una parasitosis familiar, se contagian todos los convivientes y cuando yo diagnostico una enterobiasis le tengo que dar tratamiento a todos los convivientes, ¿sí? No solamente al niño, sino a toda la familia. Y no solamente que tengo que hacer el tratamiento a toda la familia, sino que el día que toman la medicación, tenemos que hacer una limpieza profunda de la casa. ¿Sí? Tenemos que ventilar las habitaciones, cambiar la ropa de cama, lavar sábanas y toallas, cambiar la ropa completa de los niños, bien, pero hacer una limpieza general para sacar los huevos que pueden haber quedado en el ambiente contaminando la ropa de cama, los juguetes, el piso. Desde el punto de vista clínico, ¿qué manifestaciones tenemos? El síntoma guión, el síntoma que marca la clínica es el prurito, ¿sí? Principalmente el prurito anal. Recuerden que los huevos se ponen en los márgenes del ano y eso produce una irritación local. O sea, lo más importante es el prurito local. Puede haber un prurito vaginal por extensión o un prurito nasal por síntomas alérgicos, ¿sí? Como manifestación alérgica secundaria, pero no tiene que ver con, no hay, digamos, no es que el parásito ingresa en la nariz, ¿no? Sino que es una manifestación alérgica secundaria. Puede haber un poco de dolor abdominal o diarrea, pero la verdad es que es muy discreto lo que produce en la mucosa un parásito que mide 1 centímetro, ¿sí? Que mide 10 milímetros es 1 centímetro, realmente es muy chiquito, no provoca mucho daño local.
Sí puede provocar proctitis, que es la inflamación a nivel del recto y del ano. Los adultos en general son asintomáticos, los que tienen síntomas habitualmente son los niños. El diagnóstico es particular en este caso, ¿sí? Todas las enteroparasitosis se diagnostican con coproparasitológico, excepto enterobiasis, ¿sí? Este constituye una excepción, porque como los huevos no salen en la materia fecal, sino que quedan en los márgenes del ano, para diagnosticar yo tengo que buscar los huevos en la zona perianal. ¿Cómo los busco? Mediante dos métodos, mediante el método de Graham o mediante el hisopado anal. El método de Graham, esto yo se lo tengo que explicar al familiar, porque son los familiares los que toman la muestra, no somos los médicos, sino los familiares quienes tienen que traer la muestra al laboratorio. A la mañana temprano, antes de que el niño se levante de la cama, agarra una cinta scotch. ¿Vieron cuando se ponen una curita? ¿Sí? Se lastiman el dedo y se ponen una curita y se envuelven el dedo en una curita. Bueno, imagínense algo similar con cinta scotch, pero donde el pegamento esté para el lado de afuera, ¿sí? Donde la cara que tiene el adhesivo quede hacia el medio externo. Entonces ustedes envuelven el dedo con esa cinta adhesiva y tocan los márgenes del ano. ¿Con qué objetivo? Con que los huevos se peguen a la cara adhesiva de la cinta. Y después toman la cinta adhesiva, la ponen sobre un portaobjeto, sacan el dedo, que no van a tener ninguna dificultad porque no lo tienen adherido a la cinta, y extienden la cinta adhesiva sobre el portaobjeto. ¿Sí? Entonces quedan los huevos entre la cinta adhesiva y el portaobjeto. Y eso se mira en microscopio. Bien, ese es el método de Graham. El hisopado anal, que también se puede hacer, se hace con un hisopo, como el hisopo, los cotonetes que ustedes conocen. Se hace durante días sucesivos, que se limpian los márgenes del ano, se pasa el cotonete por los márgenes del ano, con el paciente en posición genupectoral, y luego se coloca ese hisopo en un tubo con una solución fisiológica. Una vez que llega al laboratorio se centrifuga durante 5 minutos y después se toma una muestra del sedimento, ¿sí? El sedimento es lo que está en la base del tubo de ensayo, y esto se lo coloca sobre un portaobjetos y se observan los huevos al microscopio óptico. Bien, entonces, importante en la enterobiasis, no hay fecalismo y no hay diagnóstico mediante coproparasitológico porque los huevos no están en la materia fecal, sino que quedan adheridos a los márgenes del ano. El tratamiento es tanto para el paciente como para el grupo familiar. No hace falta hacer método de Graham ni hisopado anal en toda la familia, con que lo hagamos en el niño ya le damos tratamiento a todos los convivientes. Ah, pero el mamá y el papá son separados. Bueno, al papá y a la novia del papá también le damos el tratamiento. Ah, pero vive con la abuela que también tome el tratamiento. Ah, pero está la niñera que está todo el día con ellos porque yo trabajo, la niñera también toma el tratamiento. Bien, importantes acá las medidas higiénicas personales, el lavado de manos, mantener las uñas cortas para que no queden los huevos adheridos entre el pulpejo del dedo y la uña, evitar la micofagia, ¿sí? El comerse las uñas, y las medidas higiénicas generales que hacen a la limpieza del hogar. Entonces, repasamos. Para enterobiasis, elemento infectante es el huevo larvado, la vía es digestiva, el mecanismo es ciclo ano-mano-boca o la contaminación de fomites. El síntoma clínico más importante es el triple prurito, el prurito anal, nasal y vulvar. La proctitis también es bastante frecuente. El diagnóstico se hace por método de Graham e hisopado anal. Y el dato epidemiológico más importante y relevante es que constituye una parasitosis familiar. Bien, estamos acá. ¿Alguna pregunta con enterobiasis? No, profe.
Bueno, vamos a ver entonces ahora los geohelmintos, ¿sí? Recuerden que los geohelmintos son aquellos parásitos que tienen una distribución geográfica particular y que parte de su ciclo biológico lo cumplen en el suelo. Estos son helmintos de la familia de los nematodes, de sexos separados, tienen macho y hembra y tienen una reproducción sexuada con postura de huevos. Los geohelmintos tienen algunas particularidades comunes, ¿sí? No solamente que parte de su desarrollo lo hacen en el suelo, sino que también cumplen algo que se llama ciclo de Loss. Ciclo de Loss, que es un ciclo hemocardio-neumoentérico. Es decir, que van a circular en sangre, van a llegar a corazón derecho, de corazón derecho pasan a pulmón, y de pulmón ascienden a la glotis y vuelven al intestino para completar el ciclo. Y este ciclo lo cumplen todos los geohelmintos. Dentro de los geohelmintos, los más frecuentes son los ascaris. Ascariasis tiene una frecuencia relativa de entre el 20 y el 60% según la zona, y junto con Giardia y con Enterobius constituyen los enteroparásitos más frecuentes. La hembra de Ascaris mide hasta 40 centímetros cuando tiene buena disponibilidad de alimentos. Cuando hay muchos parásitos puede medir hasta 20 centímetros, ¿sí? No puede ser tanto porque no hay tanta comida. Y el macho siempre mide aproximadamente la mitad de lo que mide la hembra. El elemento infectante, acá tenemos un Ascaris, una foto, este más o menos es el tamaño habitual. Y acá tenemos un huevo de Ascaris. El elemento infectante es el huevo, en el caso de la ascariasis. El huevo ingresa por vía oral, por vía digestiva, por un mecanismo de fecalismo, por contaminación de agua o de frutas o verduras. Una vez que llega al intestino, se libera las envolturas ovulares, ¿sí? Es un huevo bastante particular porque tiene como una cubierta mamelonada, tiene como si fuera un voladito alrededor del huevo, y en su interior contiene la larva en estadio 2. Una vez que llega al intestino, se disuelven las envolturas ovulares, queda libre la larva, penetra la mucosa intestinal y migra vía hemática hacia pulmón. Anoten esto, recuerden que hace ciclo de Loss. Tiene una primera fase en sangre, de circulación en sangre. Eso constituye la fase hemática del ciclo. Una vez que llega al pulmón, se ubica a nivel de los alveolos pulmonares, provoca una inflamación localizada, ¿sí? Con aumento del edema, aumento de los polimorfos nucleares. Eso provoca irritación a nivel pulmonar y se manifiesta clínicamente con tos productiva, con eliminación de una secreción acuosa o mucosa, que si yo la miro al microscopio voy a ver cristales de Charcot, que son restos proteicos, voy a ver eosinófilos y puedo ver las larvas también. Como rompo los alveolos, eso provoca también microsangrados, ¿sí? Y los microsangrados se ven como hemoptisis, ¿sí? El paciente dice que es pectorosangre, y puede ser esto por el ciclo de Loss. No es la causa más frecuente de hemoptisis, ¿no? La causa más frecuente de hemoptisis es la tuberculosis. Pero bueno, puede haber, sobre todo en infancias, puede haber hemoptisis con algunas estrías de sangre, no es una hemoptisis masiva, en niños. Y esto constituye un diagnóstico diferencial con las enfermedades respiratorias de la infancia, ¿sí? Porque el paciente viene con tos, con moco, con un poco de falta de aire, con sibilancia, y lo primero que yo pienso es que tiene una infección viral o bacteriana de la vía respiratoria. Y digo, este chico tiene una bronquitis, tiene una neumonía. Bien, sin embargo, lo que puede es también tener una parasitosis que haga un ciclo pulmonar. Estas manifestaciones pulmonares del ciclo de Loss se conocen como síndrome de Loeffler. ¿Sí? El síndrome de Loeffler es la manifestación pulmonar del ciclo de Loss.
está representada por todos esos cambios fisiológicos, no fisiológicos, sino a nivel del alveolo, con edema, con infiltrado intersticial, con invasión del alveolo por las formas larvarias, y clínicamente se expresa con tos, expectoración, sibilancia, falta de aire. Si yo le hago una radiografía al paciente, voy a tener una zona de opacidad, ¿sí? Que se va a ver más blanca, porque donde está el parásito y donde hay edema y hay líquido, producto del edema, no va a entrar el oxígeno. Bien, entonces lo voy a ver más bien blanco en la radiografía de tórax. Y si le hago una radiografía a los 2 o 3 días para ver cómo sigue, es posible que esa mancha blanquecina radiopaca se haya cambiado de lugar porque el parásito migra, entonces va migrando la imagen también, y las neumonías, ustedes saben que no migran, afectan un lóbulo y quedan ahí. Entonces, cuando yo tengo una imagen migratoria en la placa de pulmón, es para pensar que la etiología es parasitaria. Una vez que el parásito pasa del estadio larvario 3 al 4, asciende a la glotis y es deglutida y vuelve al intestino. Y en el intestino, ¿por qué? Porque la larva 4 es la única que tolera los jugos gástricos. Entonces, vuelve al intestino y en el intestino se diferencia en las formas adultas, macho y hembra, se produce la cópula y vuelve a iniciar la postura de huevos. Los huevos salen al medio externo y necesitan un tiempo de maduración en el medio externo para ser infectantes. Recuerden que ninguno de estos huevos es infectante, sino que maduran en el medio externo. Bueno, la patogenia va a depender de la acción traumática de los parásitos que van a dañar los alveolos y los capilares, en el caso de las larvas, y en los estadios adultos tienen una acción tóxica, también tienen una acción exfoliatriz porque consumen el quimo y lesionan de nutrientes al paciente, y pueden producir síntomas mecánicos y obstructivos. Son larvas, son parásitos muy erráticos, entonces migran y pueden o enredarse entre ellos y hacer obstrucciones mecánicas a nivel intestinal, o pueden eventualmente ingresar adentro de alguna cavidad, por ejemplo el apéndice, y después ingresan y después no pueden salir, y entonces provocan cuadros quirúrgicos de obstrucción. A nivel clínico, ¿se acuerdan que dijimos que hacían un ciclo hemocardioneumoentérico? Migran por los vasos sanguíneos, eso se pone en evidencia con aumento de los eosinófilos. Siempre que yo tengo un parásito dando vuelta en sangre, provoca el aumento de los eosinófilos, que son como la caminera de la gran autopista que constituyen los vasos sanguíneos. Entonces, aumentan los eosinófilos, llegan a corazón derecho, el corazón no causa ninguna sintomatología, pasan a pulmón. El pasaje del parásito por el pulmón se reconoce como el síndrome de Loeffler, ¿sí? Se expresa clínicamente con el síndrome de Loeffler, que charlamos recién, y después del pulmón vuelven a completar la fase entérica, y a nivel intestinal provocan síntomas inespecíficos. O sea, el paciente puede tener dolor abdominal, un poquito de diarrea, a lo mejor algún vómito, dolor tipo cólico, o pueden tener alguna complicación como ser la obstrucción, la invaginación o la volvulación, que es la torsión del intestino. ¿Bien? El diagnóstico se va a hacer buscando los huevos en la materia fecal mediante un examen coproparasitológico. Bien, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Los otros geohelmintos que podemos encontrar en nuestro territorio son Strongyloides stercoralis y las uncinarias, representadas por Ancylostoma duodenale y Necator americana. Y acá pertenecen también al grupo de los geohelmintos, por lo tanto también se adquieren desde el suelo, y todos van a ser el ciclo hemocardioneumoentérico, pero tenemos algunas diferencias. Strongyloides stercoralis
Es un nematodo de sexos separados, pero tiene la particularidad de que puede vivir como parásito o como verme de vida libre. Es decir, también puede vivir en el medio externo si tiene buena disposición de alimentos. Es decir, es un parásito facultativo. Puede vivir a expensas de un organismo más desarrollado o puede vivir como agente de vida libre. Mide aproximadamente 2,5 milímetros, es bien chiquitito. Predomina en áreas tropicales, en nuestro país lo encontramos en Tucumán, Santiago de Tucumán, Salta, Jujuy. Y el gran riesgo de la estrongiloidiasis son los pacientes inmunodeprimidos por HIV o por HTLV. ¿Se acuerdan que hablábamos del HTLV, que era un retrovirus? ¿Sí? Y nombramos al estrongiloides como una infección marcadora de HTLV que obligaba a buscarlo. El ser humano se infecta, es el único hospedador, el ser humano es el único hospedador, y se infecta por vía cutáneo-mucosa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos al comienzo que nos podíamos infectar por vía digestivo, cutáneo-mucosa? Bueno, este es uno de los parásitos que ingresa por vía cutáneo-mucosa. Tiene una prevalencia baja de 2 a 4, de 0,4 a 4%, y afecta justamente la región que es endémica también para HTLV. ¿Sí? Entonces se retroalimentan negativamente. ¿Cómo va a ser el ciclo biológico? El ciclo biológico habitual es el hemocardio neumoentérico. El parásito ingresa por vía cutáneo-mucosa, ¿sí? La larva ingresa, la larva filariforme, penetra la piel a nivel de los estadios interdigitales, porque tiene enzimas líticas y tiene como unas pequeñas lancetas que perforan la superficie cutáneo-mucosa, ingresan, remontan los vasos sanguíneos hasta llegar a corazón derecho, de corazón derecho pasan a pulmón, en el pulmón pasan del estadio de larva filariforme a larva estadio 4, ¿sí? Rompen los alvéolos pulmonares, provocan lo mismo que hablábamos con Ascaris, producen el síndrome de Westphal. Una vez que la larva 4 está madura, asciende hasta la glotis y es deglutida y vuelve nuevamente intestino. Y acá tenemos la primera particularidad. ¿Se acuerdan que yo les dije que era un parásito de sexos separados? Bien, esto es cierto, pero no es verdad. Bien, o sea, nunca pudimos encontrar a un macho de vida parasitaria. ¿Sí? Encontramos machos en la vida libre, ¿sí? En el medio ambiente, pero nunca pudimos aislar un macho micoproparasitológico. Entonces lo que se cree es que las hembras serían partenogenéticas, es decir, que tendrían la capacidad de colocar huevos fértiles sin haber sido fecundadas. Entonces, hay otra particularidad. Acá la hembra adulta pone los huevos en la submucosa intestinal, ¿sí? Y los huevos eclosionan dentro del organismo, ¿sí? Dentro de la mucosa intestinal los huevos eclosionan y dejan libre una larva que va a salir junto con la materia fecal al medio externo. Entonces las larvas rhabditoides son eliminadas en los heces. Una vez que llegan al medio externo tenemos tres opciones. Una opción es que hagan un ciclo de vida libre, ¿sí? Es decir, que se diferencien en machos y hembras. La hembra fertilizada elimine huevos, del huevo se libera una larva rhabditoide que desarrolla larva filariforme y esta puede infectar un hospedador o si las condiciones ambientales son favorables se diferencia nuevamente en macho y hembra adulta y reinicia el ciclo de vida libre. Este ciclo de vida libre es más frecuente cuando tenemos un ambiente favorable, es decir, tenemos más de 30 grados, tenemos disposición de alimentos, tenemos un clima cálido y un suelo blando. Cuando ya empezó a llegar el invierno y al parásito le hace frío y le cuesta conseguir alimentos, probablemente esta larva filariforme se busque un hospedador y reinicie el ciclo parasitario. La larva rhabditoide que salió en la materia fecal también puede evolucionar a larva filariforme en el medio externo y volver a invadir un huésped de manera inmediata, ¿sí? O sea, en unos días, ¿sí? Sin hacer un ciclo de vida libre.
Y el tercer escenario, y es el que se presenta en pacientes inmunodeprimidos y por eso hacen infestaciones masivas, es el escenario, el ciclo de autoinfección. La larva rhabditoide queda en los márgenes del ano y penetra la mucosa desde ahí. Penetra nuevamente la mucosa a nivel de los márgenes del ano y reinicia el ciclo hemocardio neumoentérico. Y entonces pacientes que no tienen una fuente de infección externa se reinfectan inmediatamente a partir de sus propios microorganismos. Bien, y esto es particularmente importante en el hospedador inmunodeprimido. ¿Cómo se va a manifestar clínicamente? A nivel del sitio de puerta de entrada, a nivel donde entró el parásito, recuerden que entran por vía cutáneo-mucosa, van a hacer una lesión urticariante pruriginosa que se denomina es la manifestación de la puerta de entrada. También le dicen prurito del nadador. A veces la larva queda en el subcutáneo y se denomina larva currens, la vemos, a veces la voy a mostrar acá, ¿ven? A veces queda atrapada en el subcutáneo y se visualiza a simple vista, y en este caso se denomina larva currens, esta larva la tenemos que sacar porque no va a migrar y se va a comportar como cuerpo extraño. Después una vez que ingresa por piel, después remonta los vasos sanguíneos, eso se manifiesta clínicamente con eosinofilia, llega al pulmón, provoca el síndrome de Westphal, asciende hasta la glotis, de la glotis vuelve al intestino, y en el intestino recuerden que la particularidad de Strongyloides era que ponían los huevos en la submucosa intestinal, y estos huevos van a provocar una inflamación local a nivel de la submucosa, ¿sí? Lo cual produce una necrobiosis local que eventualmente puede desarrollar microabscesos o poliposis. El paciente tiene diarrea, dolor abdominal, disminución de peso, tiene fiebre. Cuando las infestaciones son masivas en pacientes inmunodeprimidos, pueden incluso provocar la muerte del paciente. Y después, bueno, después van a salir las larvas en la materia fecal, por lo tanto el diagnóstico se hace con el coproparasitológico, pero acá no buscamos huevos, sino que buscamos larvas. ¿Cuáles son las manifestaciones sanguíneas? Bueno, la leucocitosis con eosinofilia que puede llegar hasta el 40%. Y puede provocar anemia también, de causa tóxica, carencial y exfoliatriz. ¿Sí? Recuerden que nosotros competimos con el parásito por el alimento. Las muncinarias son los otros parásitos productores de geomintiasis, involucran dos especies, Ancylostoma duodenale y Necator americano. Son helmintos de sexos separados que se reproducen por vía sexual y van a colocar huevos que tienen la particularidad de estar rodeados por una cápsula de aire, y esto va a ser importante para el diagnóstico porque vamos a usar métodos de flotación como el método de Willis en el laboratorio. ¿Sí? Los huevos tienen 4 células blastoméricas en el caso de Ancylostoma, y en el caso de Necator, que es el más frecuente en Latinoamérica, por eso se llaman Necator americanos, tienen entre 6 y 8 células blastoméricas. Las mucinarias miden más o menos 10 a 12 milímetros, o sea, 1,5 centímetros, y tienen una cápsula bucal muy desarrollada. ¿Sí? Ancylostoma tiene 2 pares de dientes y Necator tiene 2 placas cortantes, como si fueran una mandíbula filosa. ¿Para qué tienen esto? Para morder la mucosa intestinal. Son parásitos que necesitan oxígenos y necesitan nutrientes que vienen en la sangre, en el glóbulo rojo, entonces van a morder la mucosa intestinal para provocar microsangrados y robar el oxígeno, ¿sí? Y nutrirse a partir de los glóbulos rojos. Entonces, la anemia va a ser un síntoma guión en esta patología. Son patologías profundamente anemizantes.
El ser humano se infecta por vía cutáneo-mucosa, ¿sí? Las larvas van a ingresar a través de la piel por un mecanismo de penetración activa, ¿sí? Similar al que veíamos en Strongyloidiasis. La larva va a migrar primero va a ser una lesión de puerta de entrada a nivel del sitio de ingreso, va a migrar por los vasos sanguíneos provocando eosinofilia, va a llegar a pulmón donde se va a manifestar clínicamente por el síndrome de Loeffler. Y a veces un pajarito que me vino a visitar se vino a parar acá en la ventana. No sé si lo pueden escuchar. Bueno, va a migrar, va a llegar a pulmón donde va a provocar el síndrome de Loeffler. Y una vez que termina la maduración de las larvas, las formas de L4 llegan a la glotis y son nuevamente deglutidas para terminar el desarrollo de adultos en el intestino, donde se diferencian en macho y hembra y comienzan la postura de huevos. Los huevos van a ser no infectantes al momento de la postura, van a contener células blastoméricas, una masa globulosa en realidad, que después se va a formar las células blastoméricas y que ya en el medio externo van a desarrollar primero la larva rhabditoide y después la larva filariforme, que es la que se constituye como larva infectante. Bien, entonces, ingresan principalmente por vía cutáneo-mucosa. El elemento infectante es la larva filariforme, y van a completar el ciclo de Loss o síndrome o ciclo hemo-neumocardioentérico. Hay una variante de este ciclo que principalmente hace ancilostomas duodenales y es el ingreso por vía digestiva. A veces los pacientes, esto es más frecuente en zonas rurales, ¿sí? Donde tenemos una mala eliminación de excretas, donde los pacientes están descalzos o usan calzados que no son completamente cerrados, ¿sí? Por ejemplo, sandalias o calzados tipo jotas o alpargatas, ¿bien? Donde la larva puede penetrar con más facilidad. O son pacientes que mascan hojas, ¿sí? como las hojas de coca, que por ahí es frecuente en el norte del país, que masquen hojas de coca, o muerden un palito, o muerden algún producto vegetal, y si la larva estaba adherida a ese producto vegetal, puede ingresar a través de la mucosa oral. Bien, y en este caso va primero al hígado y de ahí sigue, del hígado va al corazón vía porta y del corazón va al pulmón y retoma el ciclo. Pero bueno, pueden eventualmente ingresar atravesando la mucosa oral. ¿Sí? Es menos frecuente, pero puede ser también. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? A nivel cutáneo provocan una lesión de puerta de entrada, el picor o sarna de la tierra. Si la larva queda atrapada en la submucosa, producen este cuadro conocido como larva Currens. A nivel hemático van a producir eosinofilia. A nivel pulmonar se manifiesta con el síndrome de Loeffler. Y a nivel digestivo, si bien tiene síntomas intestinales como dolor abdominal, diarrea, melena, ¿sí? Tenemos materia fecal oscura producida por la concentración de sangre digerida, ¿sí? Que se oscurece la materia fecal. El síntoma principal es la anemia ferropénica. Recuerden que estos parásitos muerden la mucosa intestinal para robar el oxígeno del glóbulo rojo y eso tiene como consecuencia la laceración de la mucosa con el sangrado crónico y producen una anemia por pérdidas, ¿sí? Esto lleva a una malnutrición crónica y son un determinante muy importante de retraso del desarrollo físico e intelectual, sobre todo en etapas cruciales como pueden ser la primera infancia o las pacientes embarazadas. Importante, epidemiológicamente, les decía, son más frecuentes en el área rural, requieren climas tropicales o subtropicales, con suelos arenosos y elevada humedad.
Es una infección que afecta a todos los grupos etarios, pero predomina en hombres adultos. Un cuarto de la población mundial está en riesgo, o sea, es una parasitosis muy frecuente. Y en Argentina las zonas endémicas son Necator americano en la zona del, digamos, siguen el río Paraná. Vienen por el litoral hasta la desembocadura en el río de la Plata. Y Ancylostoma duodenale predomina en las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán. Acá la medida de profilaxis, las dos medidas de profilaxis más eficientes son, por un lado, la correcta eliminación discreta para no contaminar el suelo, evitando la defecación al aire libre. Uno dice, pero ¿cómo vas a defecar al aire libre? Pero bueno, en las zonas rurales, si te fuiste a trabajar al campo y estás 12 horas en la cosecha, bueno, no tenés un baño cerca. Entonces la contaminación del suelo, además de que son zonas que en general no tienen cloacas, con suerte tenemos una letrina, entonces la contaminación del suelo es algo frecuente. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es el uso de calzados. Todas estas parasitosis que ingresan por vía cutánea mucosa deben prevenirse usando calzado cerrado. Dijimos que los huevos tenían una cámara de aire, ¿sí? Recuerden que en Ascaris buscamos huevos. En Strongyloidiasis buscamos larvas. Pero en un Uncinariasis buscamos huevos que tienen una cápsula de aire. Entonces vamos a hacer un mecanismo de flotación, un método de flotación que se llama método de Willis, donde vamos a colocar la muestra de materia fecal en una solución saturada de cloruro de sodio, y esto va a permitir que los huevos floten y que podamos, se haga una muesca en el límite superior del tubo y tapemos ese tubo con un portaobjeto y los huevos van a quedar adheridos al portaobjeto y los vamos a poder visualizar en el microscopio. Entonces, de los geolmintos, Ascaris, el elemento infectante es el huevo, que ingresa por vía digestiva por un mecanismo de fecalismo. Para Strongyloidiasis, el elemento infectante es la larva, que puede ingresar siempre por un mecanismo de penetración activa por vía cutáneo-mucosa, pero puede ingresar desde el medio externo, ¿sí? Porque es un parásito de vida libre, o en el caso de las autoinfecciones, a través de la mucosa perianal. Y en el caso de las uncinarias, el elemento infectante también es una larva, es la larva filariforme infectante que ingresa por vía cutáneo-mucosa por un mecanismo de penetración activa. Todos estos parásitos, todos los geolmintos, hacen el ciclo de los, es decir, el ciclo hemocardioneumoentérico. A nivel hemático, la principal manifestación es la eosinofilia. A nivel pulmonar, la principal manifestación es el síndrome de Westphal. Y a nivel intestinal, depende del microorganismo. En el caso de Ascaris, tiene síntomas intestinales variados, pero la principal complicación es la obstrucción intestinal cuando invaden las complicaciones quirúrgicas, ¿sí? Las obstrucciones, las volvulaciones o la obstrucción a nivel del apéndice. Y a nivel, los estronquiloides provocan microabscesos porque ponen los huevos en la mucosa intestinal, y las uncinarias muerden la mucosa intestinal, provocan laceración del tejido con pérdida de sangre, melena y anemia ferropénica. ¿Bien? ¿Se entendió? Recuerden que los que ingresan por vía cutáneo-mucosa, la principal medida de prevención es el uso de calzado cerrado. ¿Quedó claro? ¿Fue mucho lío? Bien, profe. Sí, súper claro. Bien. Terminamos con los nematodes. Vamos a decir algunas palabras de los platelmintos. Espera que me tome un mate porque yo no tengo voz.
Si yo estoy cansada, me imagino ustedes. Les agradezco mucho que permanezcan conectados y que estén tolerando esta clase interminable. La verdad que nosotros no somos partidarios de hacer clases tan largas, no queremos habitualmente que superen la hora y media, pero entre los feriados y los paros y la reorganización del temario, no teníamos otra opción que hacerlo así, porque además si no el jueves no iban a poder trabajar el práctico sin la información previa. ¿Sí? Entonces, les pido disculpas, la verdad que no es pedagógicamente correcto lo que estamos haciendo, pero bueno, es lo que nos permite el cronograma. Y no queríamos dejar de dar el contenido porque nos parece contenido sumamente importante. Generalmente cuando hay paro, la postura docente es, bueno, clase de paro, materia, digamos, tema perdido, ¿sí? No se lo da. Pero bueno, siendo temas tan importantes, no nos parecía que no dictarlo. Siempre nosotros tratamos de reacomodar el contenido y que ustedes no pierdan contenido, ¿no? Valga la redundancia. Pero bueno, ya falta poquito, nos queda el último grupo, que son los platelmintos. ¿Se acuerdan que dentro de los helmintos teníamos los que eran cilíndricos, que eran los nematodes, y los que eran aplanados? Los que son aplanados pueden ser segmentados, estos son denominados cestodes, o pueden ser indivisos, que son denominados trematodes. Tienen como característica que tienen un ciclo biológico en 2 o más hospedadores, por lo tanto en general tienen ciclos biológicos indirectos. Otra característica es que son hermafroditas, todos excepto el histosoma, que es un parásito que no vamos a desarrollar en el programa, ¿sí? Pero los otros son hermafroditas, es decir, en la misma unidad funcional tienen caracteres sexuales femeninos y masculinos. Van a poner huevos operculados no embrionados, tienen un aparato reproductor muy desarrollado, pero carecen de aparato circulatorio y digestivo porque todo su celoma está ocupado por el aparato reproductor. Como carecen de aparato digestivo, se van a alimentar a través de la absorción de micronutrientes a través del tegumento. Estos son los parásitos segmentados o cestodes. ¿Vieron esto que parece como un acordeón? Cada una de estas unidades se llama proglótide y es una unidad reproductora funcional. Adentro tiene un útero, tiene órganos sexuales masculinos y femeninos, y a medida que se alejan de la cabeza, esta es la cabeza del parásito, van a ir madurando los huevos hasta que finalmente las proglótides se desprendan y contaminen el medio externo, reiniciando el ciclo. El parásito se adhiere a la mucosa intestinal a través de estas ventosas. Estos no son ojitos, sino que tienen 2 de este lado y 2 en la parte posterior. Bien, generalmente tienen 4, son como ventosas, y tienen además ganchos, que son el cólex, se denominan, una corona de ganchos que sirve también, facilita la adhesión. Este es el caso de los que son segmentados o cestodes. Después tenemos platelmintos indivisos, conocidos también como trematodes, que involucran al esquistosoma y a la fasciola. La fasciola la vamos a estudiar más adelante cuando veamos alguna zoonosis, pero este es la fasciola. Ven que tiene una forma como de hoja, una forma fasciolada, de ahí su nombre, y no tiene ninguna división. Bien, se consideran indivisos. Dentro de las tenias tenemos muchas tenias. Quiero ir un poquito más atrás, así le muestro Las tenias son los parásitos que son segmentados. ¿Ven? Y dentro de las tenias reconocemos al Dipylidium, a Hymenelepis nana, Hymenelepis diminuta, a Taenia solium saginata y al Echinococcus. El Echinococcus es el agente etiológico de la hidatidosis. Bien, es una tenia que afecta al perro,
y que afecta al ser humano de manera accidental provocando la hidatidosis. Ya la vamos a estudiar más adelante, cuando veamos zoonosis, no la vamos a ver hoy, pero hoy vamos a estudiar a los otros segmentados, que son las Taenia solium y saginata, Hymenopletis nana y diminuta, y Dipilobotrium latum. Muy bien. La Taenia solium y la Taenia saginata, igual que la Taenia del Dipilobotrium latum, son platelmintos cespodes ciclofilidos, es decir, son aplanados, segmentados y tienen una corona de ganchos para facilitar su adhesión. Miren que la cabeza de cada una de las tenias es diferente, pero generalmente nosotros no encontramos la cabeza. Generalmente son parásitos que tenemos un ejemplar parasitando cada persona, ¿sí? No son parasitosis múltiples, donde tenemos muchos ejemplares, sino tenemos un único ejemplar, que va a tener proglótides que van a prolongar su cuerpo, y estos parásitos pueden medir varios metros, ¿sí? Sobre todo Taenia solium y Taenia saginata pueden medir 4 metros, 6 metros, 8 metros. ¿Alguna vez escucharon hablar de la lombriz solitaria? ¿Sí? Bueno, es esta. ¿Sí? Esta es la lombriz solitaria. Es un solo parásito que está formado por muchos proglótides, como un tren que tiene muchos vagones. Las especies se diferencian entre sí por las ramificaciones uterinas. Esto que ustedes están viendo acá son las ramificaciones uterinas que después se van a llenar de huevos ocupando todo el espacio de la proglótide. Vieron que las ramificaciones son muy diferentes en cada especie y esto es lo que permite diferenciarlas. ¿Por qué las diferenciamos por las proglótides? Porque los huevos son idénticos. Los huevos tienen, acá lo vemos muy chiquitito, pero tienen una corona radiada, como si fueran los rayos de una bicicleta, y en su interior tienen 6 pares de ganchillos, ¿sí? Que van a ser los que van a formar después el escólex de la cabeza. Entonces, los huevos son idénticos en las 3 especies. Lo que nos permite diferenciar una especie de otra son las características de las ramificaciones uterinas. Nosotros vamos a adquirir la teniasis por carnivorismo, en el caso de Taenia solium por consumo de carne de cerdo, en el caso de Taenia saginata por consumo de carne de vaca, y en el caso de Dipilobotrium latum por consumo de pescados de agua fría y agua dulce, como la familia de los salmónidos, ¿sí? Como el salmón o la trucha, ¿bien? Porque afecta pescados que se desapesan, que se desarrollan en aguas dulces y frías. Bien, entonces el elemento infectante es una larva cisticercoide enquistada en el músculo del animal correspondiente según la especie, y nosotros adquirimos la infección por carnivorismo por consumo de esa carne cruda o mal cocida. ¿Cuándo consumimos la carne cruda o mal cocida? Y bueno, una carne que no está correctamente cocinada, un chacinado, ¿sí? Un embutido, por ejemplo, un salamín, una bondiola, un jamón crudo. Y en el caso del pescado, por consumo de ciertos alimentos, por ejemplo el sushi o el ceviche, que se hacen a partir de pescado crudo. Son enfermedades de transmisión alimentaria, ¿sí? Pues se adquieren por el consumo de alimentos y tienen una prevalencia baja, ¿sí? Tienen una prevalencia de alrededor de entre el 1 y 4%. Bueno, ¿cómo es el ciclo biológico? Nosotros ingerimos, esto es un ciclo biológico indirecto que tiene 2 hospedadores. Los hospedadores animales desarrollan la fase larvaria del parásito, por lo tanto son hospedadores intermediarios, y el ser humano desarrolla el parásito adulto y por lo tanto es el hospedador definitivo. Nosotros nos infectamos por carnivorismo, por consumo de carne cruda o mal cocida, que tiene el elemento infectante, que está representado por la larva enquistada viable. La larva se llama Cysticercus, ese es el nombre del estadio larval.
Una vez que llega al intestino, los jugos intestinales disuelven el músculo y la larva queda libre, se adhiere a la mucosa intestinal y empieza a desarrollar comienza a elongarse, empieza a desarrollar las proglótides. A medida que pasa el tiempo, las proglótides se van alejando de la cabeza, del punto de fijación de la larva, a medida que los huevos van madurando y van ocupando toda la cavidad uterina. Las proglótides maduras se desprenden del cuerpo principal y salen al medio externo con la materia fecal. Si esta materia fecal contamina el suelo o el agua, sobre todo en ambientes rurales, puede ser ingerida por el ganado vacuno o por el ganado porcino, donde los animales se infectan, la vaca por Taenia saginata y el cerdo por Taenia solium. Estas son específicos de especies, es decir, si, por ejemplo, si un cerdo come una Taenia saginata no le pasa nada, ¿sí? La larva no se puede desarrollar. Pero si un ganado vacuno ingiere un huevo de Taenia saginata, va a desarrollar el estadio larvario. Lo mismo si un cerdo adquiere un huevo de Taenia solium, va a desarrollar la larva en su interior. Ingiere el huevo llega al intestino, se liberan las envolturas ovulares, las larvas, porque ingieren miles de huevos en cada proglótide, las larvas penetran la circulación general y llegan al músculo donde se enquistan. Si este músculo, esta carne del animal es ingerida por el ser humano, se reinicia el ciclo. ¿Bien? ¿Que está claro? ¿Se entiende cómo es el ciclo? Nosotros nos infectamos comiendo la larva enquistada, desarrollamos el parásito adulto que libera las proglótides, recuerden que son hermafroditas, liberan las proglótides que en su interior tienen cientos de huevos. Estos huevos contaminan las pasturas, contaminan el agua de la cual se alimenta el ganado, y el ganado desarrolla el estadio larvario del parásito, donde la larva se enquista en el músculo. ¿Sí? Constituyen los hospedadores intermediarios. A nivel clínico no generan muchos síntomas más que un dolor abdominal, a lo mejor un cambio en el hábito intestinal, a veces un poco de diarrea, a veces un poco de constipación, pero generalmente lo que trae al paciente a la consulta es que en algún momento ve las proglótides en la materia fecal o en la ropa interior, porque pueden salir junto con la materia fecal o de manera espontánea. Entonces, en general son asintomáticas, pero el paciente consulta porque visualiza las proglótides. Las proglótides son importantes para hacer el diagnóstico diferencial, ¿sí? El diagnóstico etiológico. Recuerden que los huevos son iguales en las dos especies, lo que nos permite diferenciar las especies son las ramificaciones uterinas de las proglótides. Y esto es importante porque si bien tienen la misma clínica, tienen el mismo tratamiento, Taenia solium tiene una complicación particular, que es la posibilidad de desarrollar cisticercosis. ¿Y qué es la cisticercosis? Es la enfermedad donde el ser humano se comporta como un cerdo. Esa no es una definición académica, pero nos va a servir para recordar. Es la infección donde el ser humano se comporta como un cerdo. ¿Por qué? Porque ingerimos el huevo y desarrollamos el estadio larvario, ¿sí? Nos convertimos en hospedadores accidentales del ciclo. Por ejemplo, hay un conviviente que tiene Taenia solium y libera huevos, libera proglótides que contaminan el medio, y nosotros accidentalmente tomamos contacto con esas proglótides y por medio fecal oral ingerimos una proglótide o ingerimos un huevo. Podemos ser el paciente con teniasis o un conviviente del paciente con teniasis. Y como ingerimos el huevo, desarrollamos el estadio larvario. Esos huevos eclosionan en la mucosa intestinal y las larvas hacen lo mismo que harían en el cerdo. Se desparraman por todo el organismo e infectan distintos órganos y sistemas. Entonces, la cisticercosis es una infección donde
el Cysticercus cellulosae, que es el estadio larvario de la Taenia solium, se enquista en distintos tejidos y órganos humanos. La forma más grave de la enfermedad es la neurocisticercosis y se produce cuando las larvas se enquistan en el sistema nervioso central, como ustedes ven acá. También se pueden enquistar a nivel de la retina y provocan uveitis y desprendimiento de retina. Se pueden enquistar a nivel de los músculos y de tejido celular subcutáneo. No es una infección frecuente, pero eventualmente la podemos ver, sobre todo en zonas rurales o que no tienen una provisión segura de agua potable y de una correcta eliminación de excretas. Unas palabras sobre Difilobotriasis. ¿Sí? Difilobotrium latum es la que adquirimos por consumo de carne de pescado, ¿sí? De carne cruda, de salmón o de trucha, que contiene la larva enquistada viable. Bien, este es un ciclo biológico indirecto también, donde los hospedadores intermediarios son distintos peces y distintos crustáceos. Los huevos, cuando salen del organismo, contaminan el medio ambiente, contaminan el agua, desarrollan el miracidio, que es el embrión. El miracidio es fagocitado por un crustáceo. El crustáceo después sirve de alimento a peces de pequeño tamaño y peces de tamaño más grande, y a medida que es ingerido por los hospedadores intermediarios, desarrolla la larva procercoide que se enquista en el tejido muscular del pez. Si este pez se come crudo o mal cocido, porque comí un sucio, porque se me ceviche, ingiero esta larva que una vez que ingresa al organismo, desarrolla la tenia en estadio adulto. Esta tenia requiere, para su desarrollo y crecimiento, requiere vitamina B12, por lo tanto va a provocar una lesión a nivel de la mucosa intestinal para ganar glóbulos rojos y desdoblar la vitamina B, el complejo vitamina B-tiamina, con el objetivo de consumir la vitamina B12. Entonces esto clínicamente se va a manifestar con una anemia megaloblástica. Puede tener algunas alteraciones gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea, síntomas vagos, pero el síntoma más frecuente va a ser la anemia megaloblástica por carencia de vitamina B12. Bien, entonces las teniasis se adquieren por vía digestiva, por un mecanismo de carnivorismo, se relacionan con el consumo de carne de cerdo, de carne de vaca o de pescado. Van a desarrollar su estadio adulto en el hospedador humano, ¿sí? Que se comporta como hospedador definitivo. Y en el caso de la difilobotriasis se va a manifestar clínicamente por una anemia megaloblástica. En los casos de Taenia solium y Taenia saginata va a tener síntomas intestinales vagos, ¿sí? No muy característicos, y tiene Taenia solium como principal complicación la posibilidad de desarrollar cisticercosis. Todas estas teniasis se diagnostican mediante la búsqueda de huevos en el copro parasitológico y mediante la observación de las proglótides en una cubeta de fondo oscuro, ¿sí? Yo pongo un extendido de materia fecal sobre una cubeta que tiene un fondo negro, le pongo el ácido acético para lograr que se transparenten las proglótides y las miro en microscopio. Recuerden que necesito visualizar las características uterinas para poder hacer un diagnóstico de especie, para poder diferenciar Solium de saginata. Finalmente, dos palabras sobre Hymenalepis nana y Hymenalepis diminuta. ¿Sí? Venimos hablando de tenias que miden 6 metros, 10 metros, 8 metros. Bueno,
Hymenopletis diminuta mide 30 centímetros, ¿sí? Veníamos de hablar de unas que medían un montón y esta mide 30 centímetros. Y después de descubrir Hymenopletis diminuta, encontraron una que era más chica todavía, que medía 20 milímetros, ¿sí? No 20 centímetros, sino 20 milímetros. Y entonces, si la otra era diminuta, esta es nana, ¿sí? Es mucho más chica. Hymenopletis diminuta es una infección poco frecuente, tiene una baja prevalencia, generalmente cursa de manera asintomática o tiene síntomas intestinales inespecíficos, y nosotros nos infectamos de manera accidental por consumir algún cereal o alguna harina que está contaminada con materia fecal, está contaminada con gorgojos o con algún artrópodo de pequeño tamaño. ¿Sí? Nosotros no somos el hospedador definitivo, sino que somos hospedadores accidentales. El hospedador definitivo son los roedores, son las ratas. ¿Y qué es lo que pasa? Los roedores tienen pulgas, que son coprófagas, se alimentan de la materia fecal de la rata. La rata desarrolla el estadio, el parásito en su intestino, el estadio adulto en el intestino, libera las proglótides con huevos que son ingeridas por el artrópodo desarrolla la larva y eventualmente este pequeño artrópodo es de nuevo ingerido por la rata, ¿sí? Que se come sus propias pulgas y se completa el ciclo. Cuando estos artrópodos contaminan un alimento de consumo humano, los seres humanos podemos adquirir la hymenopletis. Pero es una patología, les repito, muy poco frecuente. Hymenopletis nana es una excepción dentro de la asteniasis. Hasta ahora todas las asteniasis que vimos tienen ciclos biológicos indirectos que involucran más de 2 hospedadores, pero Hymenopletis nana es la única tenia que tiene un ciclo biológico directo, ¿sí? Es decir, tiene un único hospedador. Es un parásito de 20 milímetros, hermafrodita, que tiene un huevo muy característico, que tiene unos filamentos en los polos que permiten su diferenciación. Se adquiere por la ingesta del huevo, que en su interior tiene el embrión hexacanto, mediante un mecanismo de fecalismo o de autoinfección. Ingiere el huevo, se desarrolla en el intestino primero la larva, después el parásito adulto, recuerde que son hermafroditas, y el parásito adulto empieza a generar las proglótides se liberan al medio externo con los huevos y se reinicia el ciclo. ¿Sí? Clínicamente son asintomáticas o tienen un cuadro intestinal inespecífico. Si bien tienen una baja prevalencia, son más frecuentes que Hymenopletis diminuta. Bueno, muy bien. Terminamos con los microorganismos. Entonces van 2 palabras como para cerrar. Recuerden que la patogenia va a depender del tipo y el número de parásitos. No es lo mismo tener un solo parásito que tener un montón, como en el caso de Ascaris, que a veces hace infestaciones masivas. Depende de la acción patógena de cada parásito, de la personalidad de cada parásito o de las asociaciones parasitarias. Si ustedes leyeron el artículo que les compartimos, van a ver que hasta el 20% de los pacientes tienen 2 o 3 especies diferentes de parásitos, generalmente que se adquieren del medio mediante el mismo mecanismo. También hay factores del hospedador que tienen que ver con la edad, con la constitución individual, con el estado inmunobiológico, y eso depende en cada huésped. Todos nos podemos infectar, pero no es lo mismo la infección en un hospedador inmunocompetente que en un inmunodeprimido, en un niño, en un anciano, en una embarazada o en un adulto sano. La acción patógena puede ser inflamatoria, exfoliatriz, traumática, mecánica, tóxica o también alérgica. Tienen muchos síntomas. Las enteroparasitosis se caracterizan por tener un polimorfismo sintomático. Pueden tener alteraciones generales como disminución de peso, alguna alteración del apetito, síntomas digestivos como diarrea, constipación, dolor abdominal, meteorismo, ¿sí? Que es cuando el paciente tiene muchos gases,
Puede tener síntomas psíquicos como irritabilidad o sueños, eso generalmente se asocia a la enterobiasis, donde la postura de huevo se produce en el horario nocturno y el paciente duerme muy mal y al otro día está irascible, como estamos todos los que tenemos sueño. Puede tener manifestaciones alérgicas asociadas, también en enterobiasis, muy frecuente el prurito nasal. Puede haber síntomas respiratorios como bronquitis o cuadros asmatiformes, frecuentes en aquellos parásitos que hacen síndrome de Loeffler. ¿Sí? El síndrome de Loeffler, recuerden que es propio de los geohelmintos, Ascaris, estrongiloides y uncinarias, y es la manifestación clínica del pasaje pulmonar de las larvas. No vamos a entrar en detalle porque ya lo conversamos. Hay algunos signos y síntomas que son más característicos de alguna patología y que nos obligan a pensar en, por ejemplo, la desnutrición se asocia frecuentemente a una giardiasis en estadio crónico, a la presencia de Ascaris o de estrongiloidiasis. La diarrea de tipo disentérica es propia de las amebas, ¿sí? De la entamoeba histolítica. Las anemias son propias, la anemia ferropénica tenemos que pensar en uncinarias. La anemia megaloblástica tenemos que pensar en Bifidobacterium latum. Y la anemia por pérdidas podemos pensar en estrongiloidiasis. La eosinofilia y las alteraciones respiratorias son propias de aquellos parásitos que hacen síndrome de Loss, ciclo hemocardio neumotérico, que son las geomintiasis. También las geomintiasis, tanto uncinarias como estrongiloidiasis, producen lesión en piel a nivel del sitio de entrada. Y el otro síntoma que es bastante característico de una enteroparasitosis es el prurito anal, que nos obliga a pensar en enterobiasis. Entonces, si bien la mayoría de los parásitos tienen síntomas generales, algunos tienen síntomas particulares que nos permiten su asociación. Principal complicación a mediano y largo plazo es la desnutrición, ¿sí? Y a nivel agudo podemos tener perforación intestinal o obstrucción, sobre todo producida por geohelmintos. La evolución puede ser aguda y autolimitada, por ejemplo en el caso de giardia. Pueden ser cuadros crónicos cuando los parásitos son muy longevos o cuando el paciente se sobreinfecta repetidamente. O puede haber cuadros sobreagudos o fulminantes cuando sobre una parasitosis se agrega otra. El diagnóstico siempre lo tenemos que sospechar por los antecedentes clínicos y epidemiológicos, pero lo vamos a confirmar con métodos específicos, ¿sí? Mediante el coproparasitológico, donde vamos a buscar quistes, ooquistes, huevos o larvas, según el agente etiológico que estemos pensando. Podemos hacer también cubeta de fondo oscuro para mirar las proglótides en el caso de las teñas. Y podemos usar el método de Graham y el escobillado anal en el caso de la enterobiasis, ¿sí? Para buscar los huevos en los márgenes del ano. El diagnóstico, una vez establecido el diagnóstico, vamos a ofrecer tratamiento al paciente o al grupo familiar en el caso de la enterobiasis, y en el caso de los geohelmintos, en algunas ocasiones se hace tratamiento masivo a toda la comunidad, no buscando como objetivo la curación del paciente, sino buscando como objetivo que disminuya la carga parasitaria en el suelo, ¿sí? Que disminuya la cantidad de larvas que caen al suelo para disminuir las reinfecciones. Entonces, en ese caso no se busca la cura individual, sino, digamos, el tratamiento comunitario. No se hace en todos los grupos, en todas las comunidades, sino en aquellos que tienen una alta prevalencia. Y por último, recordar para la prevención la importancia de la educación sanitaria, del lavado de manos y la higiene personal, la higiene de los alimentos, estos últimos, tanto en la higiene personal como en la higiene de los alimentos, para aquellas parasitosis que adquirimos por fecalismo o por contaminación fecal-oral, para las parasitosis que se adquieren por carnivorismo, recordar la importancia del consumo de carnes bien cocidas y evitar los chacinados y las carnes de pescado crudas.
Y en el caso de las geolimpiasis que se adquieren por vía cutánea mucosa, recordar que la medida de prevención más efectiva es el uso de calzado cerrado. Y siempre recordando la importancia del saneamiento ambiental, la provisión de agua potable, la correcta disposición de excretas y la eliminación de basura. Y finalmente, y para terminar, agradecerles que hayan escuchado toda esta clase, pedirles disculpas una vez más porque quedó realmente muy larga. Y cierro con un mensaje del doctor Ramón Carrillo, que fue nuestro primer epidemiólogo y sanitarista. Él decía que frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedad son unas pobres causas. ¿Sí? No alcanza el microorganismo para que el paciente se enferme, tiene que estar debilitado inmunobiológicamente y tiene que vivir en un entorno que propicie su infección. O sea que el microbio per se es una causa necesaria, pero no suficiente para causar enfermedad. Nada más. Entonces, muchas gracias por quedarse. Espero que la clase les haya servido. ¿Sí? Tienen el PowerPoint. Cualquier duda que tengan, por favor, revísenlo. Me mandan un mensajito. El jueves tienen práctico. Este miércoles no tenemos clase porque es el Día de la Virgen de la Merced. Pero el jueves tenemos práctico. Vamos a trabajar estos temas con los profes. Y cualquier duda se las preguntan a la profe Ceci o la profe Cari, y si no me mandan un mail y me las hacen llegar o lo charlamos el lunes que viene. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes.